Buenas, buenas, estamos de vuelta. Así como dato curioso, me gustaría comentarles que el PPT de aminoácidos tiene como 90 diapositivas ya, así que cuidado, cuidado. Sí, sí, cuidado. Bueno, pero yo lo estoy presentando. Sí, porque falta todavía aminoácidos y, o sea, bueno, ahora vamos a terminar carbohidratos y vamos a ver si es que empezamos o, o cómo hacemos con metabolismo oxidativo, ciclo de Krebs y demás. Que no es muy difícil, pero hay que ver también. Y algo que no les pusimos y que sí es importante que miren es el, bueno, como se dieron cuenta, no pusimos estructura de carbohidratos en el PPT porque realmente consideramos que no, o sea, sí es importante, pero no hay mucho que le podamos explicar. Bueno, es difícil luego resumir todo lo que dio Ferro en 3 meses, en 6 días, pero en el examen en el final de la primera mesa salió un tema que era, o sea, te ponía un dibujito de un carbohidrato, digamos, esperen que les voy a poner la lactosa, me parece que era. Salía un dibujito de un carbohidrato, no, esperen, lactosa, bueno, pero no leche, estructura. Salió un dibujito de la lactosa, a la pucha, ya, acá, bueno, salió un dibujito así, y te ponía varias opciones y vos tenías que saber que el enlace que tenía la lactosa era un enlace tipo beta, porque vieron que está como uno hacia arriba y el otro hacia abajo. Entonces eso es un enlace beta. Cuando el enlace es alfa, están los dos por abajo. ¿Sí? Cosas así llegó a preguntar y no sé, es como que tienen que mirar y bueno, tienen que reconocer que es un enlace beta y que cuando está por abajo es un enlace alfa. El tema es que en estructura hay muchas cosas, es bastante largo y son cosas que tienen que mirar y lamentablemente tienen que memorizar, ¿verdad? Porque no, uy, leche sin lactosa, dice. No hay mucho que explicar ahí, ¿verdad? Le podemos dar todas las clases que queramos, pero no sé, tienen que mirar eso y si pueden, no sé, una vez a la semana miren una parte de estructura. Y no sé, hagan un Anki o en una hojita o como les parezca mejor, vayan dibujando o vayan acordándose de cómo era el enlace de la lactosa, de cómo era el enlace de la maltosa, de, bueno, especialmente esos dos, y ir mirando un poco de estructura también, que es importante. Bueno, ahora vamos a ver la segunda parte de carbohidratos, que es la síntesis del glucógeno y la degradación del glucógeno. Que, bueno, ayer vimos lípidos, vimos que los lípidos se pueden almacenar como triacilgliceroles, que es la grasita que tenemos debajo de nuestra piel, o en la pancita, en los flotadores, en la espalda, ¿verdad? En la pierna. Todas esas grasitas son triacilgliceroles, ¿sí? Pero los carbohidratos, nosotros también podemos almacenar carbohidratos. Es una reserva más limitada, ¿sí? O sea, nosotros podemos almacenar una cantidad menor de glucógeno. ¿Ok? O sea, nuestros músculos pueden almacenar glucógeno y el hígado puede almacenar glucógeno, pero es una cantidad bastante limitada, ¿sí? O sea, comparado a la cantidad de triacilgliceroles o de grasa que podemos almacenar, es muy poca la cantidad de glucógeno. ¿Sí? Bueno, este glucógeno se almacena ¿para qué? ¿Sí? Para que cuando nosotros dejamos de comer, por ejemplo, yo comí una banana recién, ¿sí? Esa banana que yo comí se va a degradar, se va a absorber y la glucosa se va a ir al músculo o al hígado, ¿sí? O sea, si yo tengo ya suficiente glucosa, va a ir ahí y se va a almacenar, ¿verdad? O puede ir a cualquier célula, puede ir al cerebro esa glucosa. Pero el punto es, bueno, yo comí una banana, no creo que se almacene como glucógeno, ¿sí? Porque es muy poco. En cambio, si yo me como 2 pizzas,
y después tomo helado encima, probablemente esa glucosa, ¿sí? Bueno, el cerebro ya va a tener suficiente glucosa, los músculos ya van a tener suficiente glucosa. Esa glucosa se va a terminar almacenando, ¿sí? Y si ven acá como este enlace están los dos hacia abajo, ¿sí? O sea, tipo se pasan la manito hacia abajo y no hacia arriba, ¿sí? Cuando se pasan la manito hacia abajo los dos, eso es un enlace alfa. Como se dan cuenta, el glucógeno tiene enlaces alfa 1,4, ¿sí? Cuando es lineal, y alfa 1,6 en las ramificaciones. Volviendo al tema del almacenamiento de glucógeno. Este glucógeno que se almacena va a servir para que después de que yo coma, yo tenga aproximadamente, y esto sí es muy importante, 6 a 8 horas de una reserva de glucosa. ¿Ok? O sea, ustedes, no sé, cenan a las 10 de la noche, sí, cenan a las 10 de la noche, se van, se acuestan, duermen hasta las 7, las 8 de la mañana, sus reservas de glucógeno ya se acabaron, ¿sí? Porque podemos almacenar solo, o sea, las reservas que tenemos solamente nos duran entre 6 y 8 horas. Acá les puse otras cosas como que, y esto también llegó a preguntar, que el almacenamiento de glucógeno es energéticamente muy eficiente, ¿sí? Porque después vamos a ver que el glucógeno, cuando nosotros cortamos el glucógeno, ya se libera la glucosa como glucosa 6-fosfato. O sea, la glucosa ya está activada. Y en ese caso, recién vimos que en la glucólisis el primer paso es la activación con la exoquinasa o la glucoquinasa, ¿sí? Entonces ahí ya gastamos un ATP. Entonces nuestra glucólisis solo va a rendir 2 de ATP, si es con una glucosa normal y corriente que recién entró a la célula. En cambio, una glucosa que entra a la célula, se almacena como glucógeno y después se usa, rinde 3 de ATP, porque ella ya va a estar fosforilada al cortarse o al salir del, del glucógeno, ¿sí? Y esto también es algo que llegó a preguntar. O sea, nosotros tenemos, no sé, vamos a tener más cantidad de músculo que de hígado, ¿sí? Entonces, el hígado en concentración tiene mayor cantidad de glucógeno. O sea, digamos, no sé cuánto pesa un hígado, ¿verdad? Pero digamos que el hígado pesa 1000 gramos, ¿sí? 1 kilo. De esos 1000 gramos, digamos que 200 gramos pueden llegar a ser glucógeno, ¿ok? En cambio, el músculo, o sea, si yo tengo, y eso sería, no sé, el 20%, ¿sí? O sea, el 20% de mi hígado es glucógeno. Entonces, en concentración, yo tengo más glucógeno guardado en el hígado que en los músculos. Pero de músculo, yo tendré, no sé, 30.000 gramos, ¿sí? 30 kilos de músculo, ¿sí? Y el músculo, cierto, tiene menos concentración de glucógeno. O sea, en vez de ser 20%, va a ser 10%. No hace falta que se sepan los valores exactos. Yo le estoy dando ejemplos, ¿sí? Va a tener solamente 10%, va a almacenar solo 10%, así que el, y eso sería en cuanto, el, creo que está saliendo mal mi ejemplo cuando tengo mi calculadora, sí, o sea, el 10% de 30.000, ¿cuánto es el 10% de 30.000? Muy buena pregunta, bueno, no sé matemática, o sea, un segundo. Esos son 3.000, bueno, sí, wow, increíble. Esos son 3 kilos de glucógeno, ¿sí? O sea, yo tengo menos concentración de glucógeno en el tejido muscular. A lo que voy es, tengo menos concentración. O sea, yo en vez de tener 20%, tengo solo 10%. Pero como tengo más músculo en total, yo voy a tener más cantidad de glucógeno en el tejido muscular. Bueno, este super ejemplo que les hice es todo para que se acuerden de que cantidad, ¿sí? O sea, mayor cantidad es en músculo y mayor concentración es en el hígado, ¿sí? Y se dieron cuenta que no sé matemáticas. Ahora vamos a ver el esquema general
de la síntesis y la degradación del glucógeno. ¿Ok? Nosotros, bueno, nosotros teníamos la glucólisis, ¿sí? La glucólisis comenzaba con la glucosa 6-fosfato, ¿verdad? Así también la síntesis del glucógeno o la degradación pueden empezar o terminar con glucosa 6-fosfato. O sea, glucosa 6-fosfato puede ir a varios destinos, ¿sí? Como les contó Alma, si a la célula le falta energía, glucosa 6-fosfato va a entrar a la glucólisis. Si a la célula le falta poder reductor, la célula va a entrar a la vía de las pentosas. Si la célula tiene suficiente poder reductor y tiene suficiente energía, ¿qué va a hacer con la glucosa? Va a almacenar, ¿sí? Entonces, acá comienza con creo que primero está la degradación del glucógeno, pero vamos a ir viendo el esquemita general primero, ¿sí? Si nosotros tenemos suficiente energía y suficiente poder reductor, la tercera vía, digamos, hay tres caminos que puede tomar la glucosa 6-fosfato. Glucólisis, vía de las pentosas, y por último, es la síntesis del glucógeno. ¿Ok? Así, esquemita general que tienen que tener en cuenta, ¿sí? En este caso, nuestra glucosa 6-fosfato, por la fosfoglucomutasa, esta mutasa lo que hace es, nosotros teníamos la glucosa acá en 6, ¿sí? Esta mutasa lo que va a hacer es sacar el 6 y va a poner el 1. ¿Ok? O sea, nada más. Este paso se hace como para que la célula diga, bueno, ok, yo ya me comprometí a construir glucógeno, ¿sí? Porque glucosa 1-fosfato ya no es sustrato de la glicólisis ni de la vía de las pentosas. Y esto es muy importante, porque si Ferro le dice, bueno, ¿cuál es el intermedio que solamente forma parte de la síntesis de glucógeno o de la degradación de glucógeno? La glucosa 1-fosfato. ¿Sí? Es como que si en la célula hay una glucosa 1-fosfato, vos sabés que esa glucosa forma parte del ciclo de glucógeno, ¿sí? Después vamos a ver que se activa con UTP, que es un nucleótido, ¿sí? Y después UDP glucosa va a ser la que, mediante la glucógeno sintasa, que es la enzima que sintetiza el glucógeno, va a ser el ladrillito, digamos, va a ser el bloque de construcción del glucógeno, ¿sí? Así también vamos a tener que para la degradación, justo acá no está bueno, sí, acá está. Para la degradación, la enzima principal es la glucógeno fosforilasa, ¿sí? Esta no es una hidrolasa, o sea, ella no corta con agua, ella corta con fósforo, ¿sí? En la clasificación de enzimas está enzima tipo 1, tipo 2, tipo 3. Las de tipo 3 eran las hidrolasas, ¿sí? Esta no es de tipo 3. Y Ferro llegó a preguntar eso. Esta es de tipo 2. Ella transfiere un fosfato, ¿sí? Es una transferasa, no es una hidrolasa. Entonces, la glucógeno fosforilasa rompe con un fosfato, ¿sí? Y ahí se genera glucosa 1-fosfato, que mediante la fosfoglucomutasa, que es una enzima reversible, ¿se acuerdan que Alma les dijo que una enzima reversible puede catalizar la reacción ida y vuelta? ¿Sí? Entonces, la fosfoglucomutasa es una enzima reversible. Esto puede ir de ida, o sea, yo puedo tener glucosa 6-fosfato y puedo pasar a glucosa 1-fosfato o al revés, ¿sí? En cambio, el resto de las enzimas son específicas de la síntesis o de la degradación. ¿Sí? Vamos a comenzar viendo la glucogenólisis, o sea, romper el glucógeno. Ahí la enzima principal es la glucógeno fosforilasa, ¿sí? Ella lo que va a hacer es, bueno, ya dijimos que el glucógeno tiene porciones lineales y porciones ramificadas, ¿sí? Ya lo que va a hacer es degradar solamente las porciones lineales, ¿sí? O sea, ella solamente rompe un enlace alfa 1,4, ¿ok? Las enzimas son bastante específicas. Y en este caso, esta enzima va a ser específica para estos enlaces, ¿sí? O sea, la glucógeno fosforilasa va a venir y va a romper
solamente los enlaces alfa 1,4. O sea, ella va a mirarle a este enlace alfa 1,6 y va a decir, no, yo ahí no puedo, ¿sí? Yo no, ahí ya, yo no entro, ¿sí? Vamos a ver después qué enzima es la que hace eso, ¿sí? El producto que va a liberar es la glucosa 1-fosfato, ¿sí? Que está acá en nuestra esquemita, ¿ok? Glucosa 1-fosfato. El cofactor que usa es pirioxalfosfato. ¿Por qué? O sea, porque si ella está transfiriendo un fosfato, el pirioxalfosfato lo que va a hacer, bueno, es ayudarle a transferir ese fosfato. Y acá la palabra clave es fosfato, o sea, pirioxalfosfato. Entonces, ese va a ser su cofactor. Y no, o sea, ella no degrada las ramificaciones. Para eso tenemos una enzima específica, ¿sí? Que después vamos a ver quién es. Antes vamos a ver su regulación. ¿Sí? Ella, bueno, acá ya les les spoileo que ella no tiene una regulación covalente. Y esto también preguntó Ferro. O sea, ella solamente tiene regulación alostérica, ¿sí? ¿Y cómo está regulada? ¿Sí? O sea, acá dice alostéricamente por ATP, glucosa 6-fosfato y glucosa. ¿Ok? Pero ¿cómo, o sea, cómo yo relaciono esto? ¿Sí? O sea, la glucógeno fosforilasa lo que hace es producir glucosa 1-fosfato que se va a transformar en glucosa 6-fosfato. O sea, si yo ya tengo un montón de glucosa 6-fosfato o un montón de ATP o un montón de glucosa, ¿sí? ¿Para qué yo voy a querer que mi glucógeno fosforilasa siga trabajando? ¿Okay? Es como que yo ya tengo, no sé, tengo 10 bolígrafos y me compro 5 más, ¿sí? O sea, no necesito más bolígrafos, yo no necesito más energía, yo no necesito más glucosa. Entonces, ¿sí? Estas moléculas van a inhibir a la glucógeno fosforilasa, ¿sí? En cambio, la falta de estas moléculas, o sea, si mi célula tiene una carga energética celular bajísima, está así, se está arrastrando ya mi célula, ¿verdad? Y así como llegamos al final del semestre, bueno, así está ya mi célula muerta. Mira, ahí la glucógeno fosforilasa dice, epa, tengo que ponerme a laburar, ¿verdad? Y empieza a cortar el glucógeno, ¿sí? Y acá me parece importantísimo que hagan ese análisis, de decir, bueno, ¿qué pasa cuando la carga energética celular de mi célula, bueno, carga energética celular de mi célula, es alta o es baja? ¿Sí? Cuando es alta, ¿qué es lo que yo voy a tener? ATP, glucosa, glucosa 6-fosfato. Cuando es baja, ¿qué voy a tener? ADP, no voy a tener glucosa, ¿sí? Para poder entender cómo ella está regulada. ¿Sí? O sea, esto es, no les digo que es pura lógica, porque hay cosas que no son, pero si empiezan a relacionar esas cosas, es muchísimo más sencillo, ¿sí? Y hay tantos mecanismos de regulación y tantas cosas que se fosforilan o se desfosforilan, que finalmente van a tener que relacionar, porque si no es muy difícil acordarse de todo. Sí, bueno, y ella no usa ATP, o sea, ella no está usando activamente energía. Ella, bueno, hay un fosfato inorgánico ahí volando, ella la agarra y ese transfiere. ¿Sí? Ella no usa directamente ATP. Y ahora viene la enzima desramificante. ¿Se acuerdan que dijimos que la glucógeno fosforilasa, ella no rompe ni se acerca luego a la ramificación? ¿Sí? Y para eso va a estar esta enzima, la enzima desramificante, que tiene dos funciones. Tiene una función trans, ¿sí? O sea, trans de transferir, y glicosidasa. Ahora sí, esta es una enzima de clase 3. Ella es una hidrolasa. ¿Ok? Y como dijimos antes, el enlace de las ramificaciones es alfa 1,6. Entonces, ella lo que va a hacer primero es, a ver si tengo una fotito.
que les pueda mostrar, ejemplificar. Bueno, acá. Ella lo que va a hacer primero, la enzima desramificante, es, ella va a cortar este pedazo acá, ¿sí? O sea, ella va a cortar la ramificación y va a pasar esa ramificación a otra parte, ¿sí? A la parte lineal, ¿ok? O sea, ella va a cortar acá y va a traer este pedazo hasta acá, ¿ok? A la parte lineal. Y después se va a quedar este pedacito, ¿sí? Esta glucosa con un enlace alfa 1,6 y ahí va a entrar la parte de glucosidasa, donde ella mediante una hidrólisis va a liberar ese pedacito. ¿Sí? Entonces, o sea, glicosiltransferasa va a transferir una maltotriosa, o sea, no hace falta que sepan que es una maltotriosa, pero hay que saber que ella saca esa ramificación primero. Como que está toda así ramificadita, ella saca la ramificación y después corta esa glucosita, ¿sí? Glucosita, bien, bien. Esa glucosa que se queda ahí, digamos, flotando, que tiene el enlace alfa 1,6. Y el producto de esta enzima es simplemente glucosa, ¿ok? Ya no es glucosa 1-fosfato. O sea, la proporción es más o menos, si tenemos 10 glucosas en una cadena de glucógeno, 9 de esas glucosas van a liberarse como glucosa 1-fosfato, ¿sí? Y una glucosa va a liberarse como glucosa no más. ¿Sí? Y atiendan con esto porque esto también le gusta preguntar a Fer. O sea, la relación, él muchas veces pone la relación entre glucosa y glucosa 1-fosfato o directamente pone glucosa 6-fosfato es 1:10, ¿sí? O sea, bueno, todo depende de cuál está arriba y cuál está abajo, ¿verdad? O sea, si les pone la relación glucosa 1-fosfato sobre glucosa, va a ser 10:1, ¿ok? Porque tenemos por cada 10 glucosas 1-fosfato, vamos a tener una glucosa normal, ¿sí? Bueno, como siempre, yo estoy hablando acá a toda bala, pero si tienen alguna duda o hay algo que no les quede claro, repetimos, sin problema. Y ahora, o sea, pónganse en la situación. Ustedes tienen que hacerse un análisis de sangre, ¿sí? Y la última vez que comieron fue a las 8 de la noche, cenaron luego cocido negro con galletita, porque obviamente quieren que su análisis les salga bien, ¿verdad? A las 8 de la noche cenaron cocido negro con galletita, ¿sí? Su cocido negro lo endulzado con edulcorante, o sin endulzar, ¿verdad? Para la hora a la que se levanten, digamos que se levantan a las 6 de la mañana hasta que se van al hospital, la fila, todo, a las 8 de la mañana recién les sacan la sangre, ¿sí? Esa galletita con cocido, más o menos para las 12 de la noche ya se fue. Entonces, para mantener los niveles de glicemia, lo que hace nuestra célula primero es recurrir a las reservas de glucógeno, ¿ok? Primero va cortando todo el glucógeno. Entonces, nosotros ya tenemos glucosa 1-fosfato y glucosa, ¿sí? Que queremos sacar del hígado. Recuerden que el glucógeno de los músculos es solamente para el músculo. El músculo es, digamos, es egoísta. Al músculo no le gusta compartir. ¿Sí? Es como ese nenito que llevaba la galletita más linda, más rica, llevaba así oro. Llevaba así, ¿me invitas una galleta? No, te decía ya. Está bien, gracias. Voy a seguir comiendo mi huevo duro. Voy a seguir tomando mi aves. Gracias. Así es el músculo. En cambio, el hígado, ¿sí? Es el que le comparte a todos. El hígado es el que le va a dar la glucosa al resto del cuerpo. O sea, él sí comparte su glucógeno. Él sí te va a invitar a una galletita. El músculo no. Entonces, tenemos glucosa 1-fosfato y un poco de glucosa. ¿Qué hacemos? ¿Sí? Para poder sacar a la glucosa. Recuerden que la glucosa para salir, ella tiene que estar desfosforilada. ¿Sí? Ella tiene que quedarse como glucosa no más. Para eso, ¿sí? O sea, tenemos primero glucosa 6-fosfato
perdón, glucosa 1-fosfato. Por la fosfoglucomutasa pasa a glucosa 6-fosfato. ¿Sí? Y en el músculo, esta glucosa 6-fosfato ya va a entrar en la glucólisis de una para generar energía. ¿Sí? O se puede hidrolizar dando una glucosa libre. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo sale la glucosa 6-fosfato de la célula? O sea, está tu hígado ahí, se da cuenta que le falta energía al pobre, el desgraciado se le ocurrió no comer por 12 horas, ¿verdad? Y ya tiene que mantener la glicemia, porque si no te morís. O sea, así nomás. Si tus células no tienen glucosa, especialmente el cerebro, se puede morir. ¿Sí? Por eso es que la hipoglicemia es una, o sea, no me acuerdo más si era una urgencia o una emergencia, ¿verdad? PA, bueno, lo siento, pero es peligroso tener una hipoglicemia, o sea, tener niveles muy bajos de glucosa. Volvemos, ¿sí? Entonces, la glucosa sin fosfato no puede salir de la célula porque ya sigue fosforilado. O sea, como les contó Alma, imagínense una molécula así gigante con un fosfato así enorme queriendo salir por la membrana, todo de fosfolípidos y o sea, hidrofóbica, ¿verdad? No, no va a salir. Y ahí entra la glucosa 6-fosfatasa. ¿Sí? Cuando algo se llama así fosfatasa, es que saca un fosfato. ¿Sí? Y es importante recordar dónde está la glucosa 6-fosfatasa. O sea, si el órgano del cuerpo que le va a dar glucosa a todo el resto del cuerpo es el hígado va a tener la glucosa 6-fosfatasa. Y específicamente está en el retículo endoplásmico de los hepatocitos, o sea, del hígado, y de los enterocitos. Recuerden que el intestino también absorbe glucosa. Y esa glucosa entra, se fosforila, se tiene que desfosforilar para volver a salir. ¿Sí? Y bueno, la corteza renal, pero ese no es tan importante. ¿Sí? Ella está o sea, el sitio catalítico está en el lumen, en la luz del retículo endoplásmico de los hepatocitos y de los enterocitos. Por favor, recuerden esto. ¿Sí? O sea, bueno, acá puse, bueno, la glucosa de fosfato debe entrar, no es a la célula, disculpen un ratito, debe entrar al ya está, disculpen, ahí está. Y hay células que no van a expresar esta enzima. ¿Sí? O sea, si yo soy músculo, si yo tengo que producir energía, si yo soy una neurona, si yo soy un eritrocito, ¿sí? Yo no voy a querer compartir mi glucosa. O sea, ¿por qué? No tiene sentido, no lo voy a hacer. ¿Sí? Porque esas células tienen que asegurar primero que ellas tengan energía. ¿Sí? O sea, ellas son egoístas y tienen que ser. Y bueno, acá otra vez un resumencito para que vayan repasando las enzimas. ¿Sí? Y ahora de vuelta, pero ya vimos la degradación, ahora vamos a mirar la síntesis. ¿Sí? Glucosa 1-fosfato se activa con un nucleótido formando UDP-glucosa, ¿sí? Que la glucógeno sintasa usa para formar el glucógeno. ¿Sí? La glucogenogénesis, o sea, la síntesis del glucógeno, ¿cómo inicia? O sea, inicia sobre una proteína, no es que de una ya viene la glucógeno sintasa y empieza a construir, no. Primero está la glucogenina, ¿sí? Que por autocatálisis se va glicosidando. O sea, ella misma se va poniendo glucositas, ¿sí? Ella es muy guapa, entonces ella solita, independiente, ¿sí? A ver, y la molécula elongadora es UDP-glucosa, ¿sí? Y es una molécula rica en energía. ¿Se acuerdan que hablamos de moléculas ricas en energía? Bueno, esta es una molécula rica en energía. Y bueno, o sea, el proceso usa energía. El proceso como tal usa energía de la síntesis, ¿sí? Porque la glucosa se activa con UTP y ahí estamos gastando energía. ¿Sí? Bueno, acá de vuelta. Repetimos los mismos pasos pero al revés. Glucosa 6-fosfato pasa a glucosa 1-fosfato por la fosfoglucomutasa. ¿Sí? Glucosa 1-fosfato se activa con UTP, ¿sí? La UDP. Bueno, y la enzima es la glucosa pirofosforilasa, pero eso es detalle, no hace falta que sepa. ¿Sí?
Y después la reacción se vuelve irreversible gracias a la pirofosfatasa inorgánica. ¿Sí? Esto estaba también en el CARD, en la parte de síntesis de nucleótidos, pero bueno, te hablaba de que la pirofosfatasa inorgánica, al hidrolizar el pirofosfato, hace que la reacción se desplace hacia la derecha. ¿Sí? O sea, cuando la pirofosfatasa actúa, hace que la reacción sea básicamente así, irreversible. Sí o sí se tiene que sintetizar glucógeno. Y acá de vuelta las varias enzimas. ¿Sí? Que si saben específicamente, y más importante, estas últimas dos, o sea, si manejan la glucógeno sintasa y la enzima ramificante, ya están. ¿Sí? Enzima ramificante genera ramificaciones. La glucógeno sintasa alarga la cadena con UDP glucosa. ¿Sí? Y acá les puse otro ejemplo. Esto comienza sintetizándose con la glucogenina. ¿Ok? La glucogenina crea un fragmento que tiene que tener, si no me equivoco, 7 residuos primero para que después venga a actuar la glucógeno sintasa. ¿Sí? La glucógeno sintasa va metiendo con UDP glucosa, va alargando la cadena hasta que llega a 11 residuos. ¿Sí? Ahí viene la enzima ramificante y crea una ramificación. ¿Sí? Un enlace alfa 1,6. Que podemos ver. ¿Sí? Lo que ya le comenté. O sea, la glucógeno sintasa transfiere una unidad de glucosa al extremo 4 del extremo no reductor. O sea, no hace falta, bueno, por ahí sí es interesante que sepan que es el extremo no reductor. ¿Sí? Pero no hace falta lo del OH y demás, tranqui. ¿Sí? De por lo menos 7 residuos tiene que tener la cadena. O sea, la glucogenina va poniendo residuos hasta que son 7. Y ahí recién actúa la glucógeno sintasa. ¿Sí? Su sustrato ya dijimos, su producto es una cadena de glucógeno alargada y comienza a funcionar a partir de 7 residuos. ¿Sí? Y acá, bueno, hablamos de cuándo el glucógeno empieza a ramificarse. A partir de 11 residuos, el glucógeno va a experimentar esta ramificación. ¿Sí? La proteína que ramifica se llama enzima ramificadora. Y va a remover un oligosacárido de 7 unidades y va a formar un nuevo enlace. O sea, recuerden que el enlace que crea esta enzima ramificadora es alfa 1,6. ¿Sí? Cuidado con los alfa. O sea, recuerden que en la cadena lineal es 1,4 y en la ramificación es 1,6. Y este último punto, Ferro había preguntado en el parcial, no en el final, pero por ahí puede llegar a volver a preguntar, que es que la enzima ramificadora no usa energía como tal, o sea, no usa ATP. Vos estás rompiendo un enlace y al romper un enlace vos generás energía. ¿Sí? Y con esa energía que generás al romper el enlace alfa 1,4, creás el enlace alfa 1,6. ¿Sí? Porque crear un enlace usa energía. Sí, es un tema de termodinámica y cosas así, pero no importa. Acá de vuelta, otro ejemplo para seguir ilustrando cómo la glucogenina inicia la síntesis. ¿Sí? La glucogenina inicia la síntesis, ¿sí? Se va sintetizando, ella se autofosforiza, o sea, se autoglicosida realmente. Enlaces alfa 1,4 va creando, ¿sí? Después ya viene la glucógeno sintasa, ¿sí? Y después de la glucógeno sintasa viene la enzima ramificadora, que empieza a crear ramificaciones, enlaces alfa 1,6. Y ahora vamos a ver un poco de la regulación. Las dos enzimas principales, una de la síntesis, que es la glucógeno sintasa, y la de la degradación, la glucógeno fosforilasa. ¿Sí? Ahí principalmente se regula. Y acá les va dando ejemplos de la regulación. Lo que quiero que tengan en cuenta es que el glucagón, bueno, catecolaminas serían adrenalina y noradrenalina, y el cortisol también, todos van a hacer que se inicie, bueno, el calcio también por la contracción, por eso es más despacio, todos van a hacer que se inicie la vía del AMP cíclico. ¿Sí? Adenilato ciclasa, se sintetiza AMP cíclico, se activa PKA.
¿sí? O sea, proteína quinasa A. Esta pKa, recuerden que siempre que fosforile, ¿sí? Siempre que exista una fosforilación, cuando hablamos de regulación por lo menos, siempre que exista una fosforilación, va a ser eh, mediada por enzimas que sean hiperglicemiantes, ¿sí? O sea, el glucagón se activa cuando nosotros tenemos bajos niveles de glucosa en sangre. Necesitamos aumentar esos niveles. Necesitamos, o sea, por eso esta es una enzima. Esta es una hormona hiperglicemiante, ¿sí? El glucagón, las catecolaminas como adrenalina y noradrenalina y el cortisol son todos hiperglicemiantes, ¿sí? Estos se van a activar, por ejemplo, yo un motochorro, si está viniendo hacia el motochorro, adrenalina full, ¿verdad? Empieza la adrenalina, ¿verdad? Después ya empieza el glucagón también, o sea, ellos necesitan sacar glucosa, ¿sí? Hacer que haya una degradación del glucógeno para tener más glucosa disponible en mi sangre. ¿Para qué? Para que yo me decida o a pelearme con el motochorro o a correr del motochorro, yo tenga energía para hacerlo, ¿sí? Y estas hormonas, ¿cómo funcionan? Activan de vuelta AMP cíclico que activa pKa que va a fosforilar. ¿Ok? Vamos a ir viendo más adelante. Y bueno, estos son los puntos de regulación, pero o sea, los más importantes son estos en círculo, ¿sí? La glucógeno fosforilasa y la glucógeno sintasa. Bueno, espérenme un ratito. ¿Dónde está? Acá. Esto me gustaría que veamos primero, ¿sí? Vamos a ver primero la regulación covalente, ¿sí? O sea, la glucógeno fosforilasa, que de vuelta, siempre que estén estudiando esto, den un pasito atrás, ¿sí? Miren, glucógeno fosforilasa y piensen, bueno, ¿en qué parte de digamos, del metabolismo del glucógeno participa la glucógeno fosforilasa? Bueno, ella participaba en la degradación, ¿verdad? Bueno, y si ella participa en la degradación del glucógeno, cuando yo voy a correr de un motochorro, ¿yo necesito degradar glucógeno o necesito sintetizar? ¿Sí? O sea, yo no voy a estar sintetizando glucógeno cuando me persigue un tigre. Yo voy a degradar el glucógeno. Entonces, bueno, ahí tengo mi glucógeno, ¿sí? Yo tengo mi glucógeno fosforilasa y cuando viene el motochorro yo necesito usar mi glucógeno, ¿ok? Entonces, yo empiezo a producir adrenalina, la adrenalina le va a activar a la vía del AMP cíclico, del pKa, y eso va a empezar a fosforilar. Entonces, la glucógeno fosforilasa está activada por fosforilación, ¿ok? Ya se activa por fosforilación. En cambio, la insulina lo que hace es activar a la fosfodiesterasa, ¿sí? La fosfodiesterasa, que lo que hace la fosfodiesterasa es romper el AMP cíclico, degradar el AMP cíclico y después se va a desactivar pKa y también la insulina le va a, bueno, sí, va a activar a la fosfoproteína fosfatasa, ¿sí? Que lo que va a hacer es sacarle ese fosfato. ¿Sí? Yo ahora le estoy tirando un montón de información sobre regulación, pero por favor vuelvan a ver esto las veces que sea necesario para entender, porque en serio, la regulación, si no entienden el mecanismo así entero, si no tienen la foto completa, es muy complicado acordarse de por qué una se activaba por fosforilación o por qué una se inhibía, ¿sí? Y ahora vemos la regulación alostérica, ¿sí? Alostéricamente, recuerden que la regulación alostérica era momentánea, ¿ok? Y es siempre, o casi siempre, por AMP o por ATP. De vuelta, pasito atrás. La glucógeno fosforilasa rompía el glucógeno. O sea, si yo tengo AMP es que tengo baja carga energética celular. Entonces tengo que romper el glucógeno para hacer glucólisis. ¿Sí? En cambio, si yo ya tengo suficiente glucógeno, ¿para qué voy a, o sea, perdón, suficiente energía, suficiente carga energética, suficiente ATP, suficiente glucosa? ¿Para qué yo voy a querer seguir rompiendo mi glucógeno? Entonces ella va a estar inhibida por la alta carga energética, o sea, por ATP, por glucosa, y va a estar activada por la baja carga energética, por el AMP, ¿sí? Bueno,
Acá en esta tablita están los efectos de lo que habíamos hablado, ¿sí? Y de qué hace cada una de las hormonas, ¿sí? Estas primeras tres podemos considerar que van a activar o van a estimular la degradación del glucógeno, ¿sí? O sea, el cortisol, la adrenalina y el glucagón. En cambio, la insulina va a inhibir la degradación. Recuerden, de vuelta, como dijimos ayer, la insulina es la principal enzima anabolizante, ¿sí? O sea, ella quiere que se construya, ella quiere que se sinteticen cosas. Entonces, la insulina lo que va a hacer es inhibir la degradación del glucógeno y activar su síntesis, ¿sí? Y bueno, esto tiene sentido, porque la insulina, como les contó Alma, se libera cuando hay mucha glucosa en sangre. O sea, yo me como un plato de pasta gigante, tengo un montón de carbohidratos en mi sangre, entonces ahí se libera insulina, ahí se va a sintetizar el glucógeno. Y esto, bueno, es simplemente para que vean la diferencia entre el hepatocito y el miocito, ¿sí? O sea, prácticamente los inhibidores no me interesa tanto que miren, pero sí el activador, ¿ok? El activador de la glucógeno fosforilasa. En el músculo, recuerden que el músculo, al contraerse, libera calcio del retículo sarcoplásmico, ¿sí? Como ya vimos en histo, ya vimos en el CARD, vimos en el ROS, un montón de veces, ¿verdad? El músculo, al liberar calcio por la contracción, ¿sí? O sea, imagínense, estás contrayendo tu músculo, vos necesitas glucógeno. O sea, si tu músculo se está contrayendo, se está contrayendo, significa que vos estás necesitando ese glucógeno, ¿sí? Entonces, la glucógeno fosforilasa, la que va a romper el glucógeno y te va a dar glucosa para que entre la glucólisis, ¿sí? Se va a activar por baja carga energética celular, o sea, AMP, y por calcio, que se libera cuando el músculo se contrae. Sí, eso es un punto interesante que también llegó a preguntar Fer. Y bueno, o sea, acá tienen todo el chirimbolo de la regulación. Básicamente, ella cuando está sin fosforilarse, o sea, la glucógeno fosforilasa, cuando no se fosforila, está menos activa, ¿sí? Cuando está fosforilada, está más activa. Y bueno, algo interesante y que habría que mencionar es que la glucógeno fosforilasa tiene una quinasa propia. O sea, no es que PKA le fosforila directamente. Pero eso es muy rebuscado, o sea, no se preocupen. Sepan nomás que si la glucógeno fosforilasa está fosforilada, se activa. Y si está desfosforilada, se desactiva, ¿sí? Así nomás. No se compliquen con esto. De vuelta, otro cuadrito. Sepan nomás, si está fosforilada, se activa. Si no está fosforilada, está inactiva, ¿sí? Hasta ahí, ya está. Bueno, acá le puse también esto para que no les falte, pero el, digamos que lo interesante, lo que deberíamos de ver es que cuando se activa PKA, cuando PKA le va a fosforilar a la glucógeno fosforilasa, ¿sí? Para activarla, ella también le desactiva a la fosfoproteína fosfatasa, ¿sí? O sea, es como que ella se encarga de que no se le pueda más desactivar. Porque si no, es como que se va a fosforilar esta otra, va a venir, le va a desfosforilar y se va a crear un ciclo que nunca realmente va a estar activo. Entonces, ¿qué vos haces? Vos le desactivás a ella, ¿sí? Y le activás a ella. ¿Ok? Vos haces las dos cosas al activar a PKA, ¿sí? Y terminás. Bueno, también, obviamente, o sea, si vos estás desactivándole acá y vos estás degradando glucógeno, vos no vas a sintetizar el glucógeno mientras tanto. Entonces vos fosforilás con pKa siempre, fosforilás a la glucógeno sintasa también,
¿sí? Que la glucógeno sintasa, pasito atrás, era la que sintetizaba el glucógeno. Entonces vos al fosforilarle también la desactivas. Y bueno, de vuelta, glucógeno sintasa, importante la regulación covalente como siempre. Si está fosforilada, se inhibe, se desactiva. ¿Sí? Si ella está si ella está desfosforilada, se activa. ¿Okay? O sea, si ponen un cuadrito, ¿sí? Y no estoy haciendo el signo de U, un cuadrito, uno al lado del otro, de la regulación de la glucógeno sintasa y de la glucógeno fosforilasa, se van a dar cuenta que son inversas. O sea, si esta se fosforila y se activa, esta se fosforila y se inhibe. ¿Sí? Y lo mismo para la regulación alostérica. ¿Ok? La glucógeno sintasa se va a activar cuando haya mucha glucosa, porque yo no voy a construir glucógeno mientras haya poca glucosa. No tiene sentido. O sea, ¿para qué yo le voy a robar a mi célula la glucosa? No. ¿Para qué voy a guardar si no hay luego? En cambio, ella está inhibida por la alta carga energética. ¿Sí? O sea, perdón. Bueno, sí. Primero que nada, o sea, ella solamente tiene regulación alostérica cuando está fosforilada. Sí, o sea, ella se fosforila y ahí recién puede sufrir, eh, solamente ahí puede sufrir regulación alostérica. Y bueno, esto eh, hasta ahora me sigue costando, ¿sí? Y no creo que Ferro le pregunte porque es muy fino. Pero, pero, cuando ella está eh, fosforilada, que está luego ya inhibida, ¿sí? Y hay mucho ATP, ADP y fosfato inorgánico, ¿sí? Por ejemplo, en el músculo, si vos tenés mucho ATP, ADP y fosfato inorgánico circulante en el citoplasma, porque en el citoplasma recuerden que es donde ocurre la síntesis y degradación de glucógeno, significa que hay una contracción muscular ocurriendo, ¿sí? O significa que el músculo se está usando. Entonces, mientras vos estás usando tu músculo, vos no vas a sintetizar glucógeno, ¿ok? Por eso es que se inhibe por ATP, ADP y fosfato inorgánico. Pero de vuelta, esto es muy fino. Si saben que se activa o sea, si saben la regulación covalente, o sea, se activa por desfosforilación y se inhibe por fosforilación, ya es más que suficiente. ¿Sí? Y de lo que hablamos antes, ¿sí? O sea, el glucagón está ahí para corregir la hipoglicemia, o sea, es hiperglicemiante. Yo tengo poca cantidad de azúcar en mi sangre, yo libero glucagón, ¿sí? Y bueno, las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina hacen lo mismo. Bueno, ahora vamos a pasar a la gluconeogénesis. O sea, antes vimos la glucogenogénesis, o sea, la síntesis de glucógeno, ahora vamos a ver la síntesis de glucosa como tal, ¿sí? Y ¿se acuerdan que dijimos que entre 8 y 10 horas más o menos es lo que nos va a durar nuestro glucógeno? ¿Ok? Entonces, si entre 8 y 10 horas es lo que nos dura nuestro glucógeno, después de eso, ¿qué yo voy a usar para sostener la glicemia? Bueno, principalmente vamos a usar aminoácidos. ¿Ok? O sea, las primeras 8 horas reservas de glucógeno. Pero después de eso, yo ya voy a hacer gluconeogénesis. ¿Sí? Ya voy a empezar a usar o sea, voy a empezar a usar aminoácidos, que vamos a ver mañana o pasado mañana, para sintetizar glucosa. ¿Ok? Y bueno, acá sería interesante que sepan cuál es la única célula que solamente usa glucosa, que sería el eritrocito. ¿Sí? Red blood cell, pero eritrocito. Principalmente tienen que saber que la vía ocurre en el hígado. O sea, mi hígado es el que va a sintetizar glucosa. El músculo no sintetiza glucosa. ¿Sí? Solamente el hígado. Pone ahí corteza renal también, pero eso no nos interesa tanto.
si sabemos que es el hígado, perfecto. ¿Sí? El... Y acá es un punto interesante. O sea, la grasa, o sea, los triacilgliceroles, no, yo no puedo sintetizar glucosa a partir del triacilglicerol. O sea, a partir de un ácido graso, yo no puedo sintetizar glucosa. Pero yo sí puedo usar la energía que me da para sintetizar glucosa. ¿Okay? O sea, y esto es lo que les pone acá abajo. La energía proviene de la oxidación de ácidos grasos, ¿sí? Pero no el carbono, no el sustrato para sintetizar. ¿Ok? O sea, piruvato, este piruvato que vemos acá en la gluconeogénesis para sintetizar glucosa, no proviene de los ácidos grasos. ¿Sí? La energía, o sea, el NADH, el ATP, el GTP, sí proviene de los ácidos grasos, de la oxidación de ácidos grasos. Pero la energía como tal, perdón, la energía como tal sí viene de los ácidos grasos. Pero el piruvato, o sea, el carbono no. Después vamos a ver por qué. ¿Sí? El carbono viene principalmente del lactato, ¿sí? Lactato que se generaba, como vimos con Alma, el, la glucosa al hacer una glicólisis anaeróbica, es decir, en el músculo o en el eritrocito, por ejemplo, al hacer ese tipo de glicólisis, genera lactato. Entonces, de ahí viene el carbono para sintetizar glucosa. También viene de glicerol, ¿sí? O sea, de una parte del triacilglicerol, no del ácido graso, sino del glicerol, ¿sí? Y de cetoácidos, ¿sí? Como el piruvato y el oxaloacetato, que vienen de los aminoácidos, ¿sí? Como alanina, aspartato, asparagina. Propionato luego no le vamos ni a mirar, porque no es importante, ¿sí? Y acá les pongo de dónde viene cada molécula, ¿sí? El lactato viene de la contracción rápida de los músculos o de los eritrocitos. El glicerol viene del tejido adipose, no sé qué me pasó ahí, un ratito. Eh, idioma inclusivo, ¿sí? Viene del tejido adiposo. Y la alanina viene de la degradación del músculo. ¿Esto qué quiere decir? Significa que eh, cuando una persona, digamos que una persona quiere perder peso, ¿sí? Una persona quiere perder peso, entonces deja de comer. Dice, no, yo voy a ayunar una semana hasta que pierda 10 kilos para estar listo o lista para Cambó. ¿Sí? Lo que le va a pasar es que lo primero que va a perder es su músculo. ¿Sí? ¿Por qué se degrada el músculo? Porque la glucosa, ella va a ayunar 12 horas y después lo primero que va a empezar a quemar es su músculo, no la grasa como tal. Y acá les puse la explicación un poco del ciclo de Cori. ¿Sí? O sea, se produce lactato circula por la sangre, eh, va a llegar al hígado y en el hígado va a producir piruvato, ¿sí? Y el piruvato sí es digamos, el sustrato o donde comienza la síntesis de glucosa, la gluconeogénesis, ¿sí? Y después la glucosa se va de vuelta a la circulación. Después del ciclo de la glucosa alanina, ¿sí? Que el músculo va a degradarse a sí mismo, generando alanina. Alanina va a salir, se va a ir al hígado, se transamina. Recuerden que la alanina tiene eh, 3 carbonos, ¿verdad? Sí, 3 carbonos. El piruvato también. Entonces, alanina, al transaminarse, genera piruvato. ¿Ok? Y sí. Y después se genera glucosa de vuelta y eso va a los músculos. Y acá les puse también de dónde no podemos sacar carbono para la gluconeogénesis. O sea, nosotros no podemos sacar carbono y no podemos sacar carbono del acetato. ¿Sí? El acetato, ¿se acuerdan que venía de los ácidos grasos? Esto significa que nosotros, los animales, no podemos sintetizar glucosa a partir de ácidos grasos. ¿Sí? No podemos. No podemos. Hay algunas plantas, como el maní, por ejemplo, que sí pueden, pero nosotros no. Ahora ya no le van a ver más al maní de la misma forma. ¿Sí? Es superior a nosotros, en enzimas por lo menos.
Y después de los cuerpos cetónicos tampoco podemos sacar, ¿sí? O sea, del beta-hidroxibutirato y el acetoacetato que vimos ayer. Tampoco podemos sacar de los aminoácidos cetogénicos, ¿sí? Leucina y lisina. Hay algunas reacciones diferenciales, ¿sí? Porque en general la gluconeogénesis utiliza varias enzimas también de la glicólisis, pero no todas, y solo algunas. Menos las que catalizan las reacciones irreversibles, ¿sí? O sea, en la glicólisis teníamos a la exoquinasa, en la gluconeogénesis le tenemos a la glucosa 6-fosfatasa. ¿Sí? En la glicólisis le tenemos a la fosfofructoquinasa 1, PKF1. En la gluconeogénesis le tenemos la fructosa bifosfato-fosfatasa. En la glicólisis le teníamos a la piruvatoquinasa, que era la última, ¿recuerdan? Acá le tenemos a dos enzimas para revertir ese paso, digamos. La piruvato-carboxilasa y la fosfoenol-piruvato-carboxiquinasa. O PPCK. ¿Sí? PPCK es fosfoenol, o sea, si escuchan que yo digo PPCK, es fosfoenol piruvato, sí, carboxiquinasa, PPCK. Y acá están, digamos, los dos comparados. ¿Sí? O sea, yo para pasar de fosfoenol piruvato a piruvato, en la glicólisis yo puedo usar la piruvato quinasa no más. En cambio, para pasar de piruvato a fosfoenol piruvato, necesito usar la piruvato carboxilasa y PPCK. Y la gluconeogénesis tiene muchos sustratos, ¿sí? Y todos entran de una forma diferente. ¿Sí? Vamos a ver que uno de los sustratos es el lactato, que mediante la lactato deshidrogenasa pasa al piruvato. ¿Sí? Recuerden que el lactato era carboxilo, oxígeno, eh, alcohol y un metil. ¿Sí? En cambio, el piruvato tiene una función cetona. ¿Sí? Entonces, por eso se oxida, se deshidrogena y el lactato pasamos a piruvato. Después la alanina, que es un aminoácido, mediante la alanina aminotransferasa pasa también a piruvato. O sea, la alanina y el lactato entran como piruvato. ¿Sí? En cambio, el glicerol puede entrar de otra forma, puede entrar más adelante, digamos, en el ciclo. Pero necesita de la glicerol quinasa. O sea, esto solo pasa en el hígado. ¿Ok? Entra acá. Imagínense, o sea, si yo tengo alanina o lactato, van a entrar desde acá, desde piruvato. Tienen que hacer todo este recorrido para llegar hasta acá al medio, ¿sí? A dihidroxiacetona fosfato. El glicerol se salta toda esta parte, o sea, se salta todo esto de abajo del glicerol, ¿sí? Y entra ya desde acá. Entonces, si Ferro, y esto preguntó ya 80.000 veces, y va a preguntar otra vez en las siguientes mesas, ¿cuál es la forma que usa menos energía? ¿Sí? O sea, ¿cuál es el sustrato de la gluconeogénesis? Dios mío, gallo. ¿Cuál es el sustrato de la gluconeogénesis que usa menos energía? Es el glicerol, porque entra desde acá. Él es como que hace una trampa gigante, él se salta toda la fila. ¿Sí? En cambio, el que más usa energía, o los que más usan energía son la alanina y el lactato. ¿Sí? La asparagina y el aspartato, como tienen 4 carbonos, entran como oxaloacetato por transaminación. ¿Sí? Entonces, en orden es de abajo para arriba. ¿Sí? El que usa más energía, que son la alanina y el lactato, que están acá abajito, los que usan, bueno, se saltan un pasito, pero también usan mucha energía, que son la asparagina y el aspartato, que entran como oxaloacetato, y por último estaría el glicerol, que entra como DHAP, ¿sí? Que ese se salta un montón de pasos, y de hecho es el que Ferro siempre pregunta. Acá les puse lo de vuelta para hacer más énfasis, ¿sí? Y es el glicerol, el que menos energía usa, o tiene mayor rendimiento. Y esto es un poco fino, ¿verdad? Realmente es fino, o sea, la síntesis de fosfoenolpiruvato a partir de piruvato, pero estaría interesante que miren. ¿Sí?
primero se carboxila por la piruvato carboxilasa y después la PPCK es la que hace la descarboxilación y fosforilación. ¿Sí? Y esto es un punto interesante para ver que el cofactor de todas las carboxilaciones siempre es la biotina. ¿Sí? Y acá tenemos que recordar estas tres enzimas, porque Ferro pregunta esto. ¿Sí? Tenemos que recordar a la piruvato carboxilasa, ¿sí? Siempre que sea una carboxilasa que ponga un carbono, que transfiera un carbono, como se ve acá, ¿sí? Esto tenía 3 carbonos y acá tiene 4. ¿Okay? Siempre que vean algo así, es una carboxilasa. Y la carboxilasa tiene como cofactor a la biotina. Sí, son 3 nomás las que tenemos que conocer. La piruvato carboxilasa, la acetil-CoA carboxilasa y, bueno, acá puse otra vez la piruvato carboxilasa. O sea, eran 2 nomás había sido. O sea, son 3, pero la tercera no importa. Así que son solo 2. ¿Sí? Es una enzima rara de la degradación de aminoácidos, pero eso no importa. ¿Sí? Estas 2 tienen que conocer. ¿Sí? La que ya dijimos acá y la que volvimos a repetir acá y la acetil-CoA carboxilasa. Bueno, pero ¿cómo el oxaloacetato y el acetil-CoA pueden salir de la mitocondria? ¿Sí? O sea, el oxaloacetato y el acetil-CoA no pueden salir directamente de la mitocondria. O sea, el oxaloacetato puede salir como malato y aspartato, y el acetil-CoA sí o sí tiene que salir como citrato, que habíamos visto ayer en la síntesis de ácidos grasos. Que nosotros, para sacar el acetil-CoA de la mitocondria, tenemos que hacer una condensación con el oxaloacetato, ¿sí? Para sacarlo. Bueno, y esto es para ir, digamos, redondeando, ¿sí? En un estado de saciedad o después de comer, se reservan los combustibles, ¿sí? O sea, se sintetiza el glucógeno en el hígado y en los músculos, ¿ok? Y en un estado de ayuno se degrada, ¿okay? En el hígado específicamente, se degrada el glucógeno para mantener la glicemia del resto del cuerpo, ¿sí? Para darle la glucosa al resto del cuerpo. Y se hace gluconeogénesis, o sea, se sintetiza glucosa. Y ahora está la regulación, ¿sí? La regulación se da así. O sea, la piruvato carboxilasa, que recuerden que era la que le carboxilaba el piruvato en el primer paso de todos, está activada por acetil-CoA. O sea, el acetil-CoA solamente puede salir. Recuerden que la gluconeogénesis se hace en el citoplasma, ¿sí? En el citoplasma. Y el acetil-CoA está dentro de la mitocondria. Pero entonces, ¿cómo puede llegar a salir el acetil-CoA de la mitocondria? Solamente cuando hay muy alta carga energética celular, ¿sí? Eso le indica a la célula, cuando vos ya tenés un montón, ¿sí? Que podés empezar a construir, podés empezar a sintetizar glucosa. Y después está la fructosa 1,6-bifosfato-fosfatasa, que es otra enzima que participaba en la gluconeogénesis, ¿sí? Ella se va a inhibir por la baja carga energética celular, o sea, por AMP y por fructosa 2,6-bifosfato. Con ALMA vieron que la fructosa 2,6-bifosfato es un activador de la glucólisis, ¿sí? Entonces, la célula se encarga de que cuando la glucólisis esté activa, cuando la glucosa se degrada, no vamos a sintetizar glucosa. O sea, la fructosa 2,6-bifosfato activa la glucólisis e inhibe la gluconeogénesis. O sea, así de genial es nuestra célula. O sea, dice, bueno, si voy a destruir, no voy a estar construyendo al mismo tiempo, ¿sí? Y al revés. Y bueno, o sea, acá esto es menos importante la regulación covalente, pero bueno, la PKF2, que es la que genera fructosa 2,6-bifosfato, se va a inhibir por fosforilación. O sea, ella se fosforila, que recordemos, ¿cuáles eran las señales de fosforilación, digamos?
el glucagón, la epinefrina, o sea, la adrenalina, el cortisol. ¿Sí? O sea, cuando yo tengo mucho cortisol, cuando yo tengo mucho glucagón, yo necesito subir la glucosa en sangre. ¿Sí? Entonces, ella se va a inhibir, ¿sí? Va a disminuir la síntesis de fructosa 2,6-bisfosfato y va a favorecer la síntesis de glucosa para poder aumentar los niveles de glicemia en mi sangre. O sea, esto es increíble. Y es como que cuando Ferro se emocionaba, ahora lo entiendo, tipo, es genial como la célula, bueno, dice, yo necesito subir la glucosa en mi sangre, entonces voy a disminuir, o sea, ¿para qué voy a querer destruir glucosa si yo tengo que sacar glucosa del hígado para, o sea, para aumentar la glucosa en la sangre? Bueno, X, ¿sí? Y lo último acá le puse en chiquitito, ¿sí? Que ya no es tan importante, realmente. Y estos son los niveles de glicemia que hay que saber también, porque, bueno, llegó a preguntar que el nivel de glicemia normal es entre 70 y 100 miligramos por decilitro. ¿Sí? Y de vuelta, para poder, o sea, para hacer más énfasis otra vez en que siempre preguntan estos ferros, que digamos, las reservas de glucógeno duran entre 8 y 10 horas. ¿Sí? Y después de eso se hace gluconeogénesis, o sea, se genera glucosa. ¿Sí? Y acá es o sea, para ir redondeando y resumiendo todo lo que dijimos. Las enzimas o sea, sí, las enzimas hiperglicemiantes, o sea, que suben la glucosa en sangre, serían el glucagón, las catecolaminas como la adrenalina, glucocorticoides, que es el cortisol, y la hormona de crecimiento. Bueno, pues esa X. Y de hipoglicemiantes, la única que quiero que miren es la insulina. ¿Sí? El resto da igual. Eh, de acá lo que me interesa que miren lo que está en rojo. ¿Sí? La insulina tiene un efecto hipoglicemiante, ¿sí? O sea, hace que la glucosa entre a las células. Le dice a la glucosa, che, hay mucha glucosa en la sangre, empezá a meter. ¿Sí? Empezá a guardar esa glucosa para poder usar. Y acá hay algunos efectos, o sea, de por qué la insulina es hipoglicemiante. Y esto también llegó a preguntar Ferro. O sea, recuerden que el GLUT4, como les había dicho Alma, solamente está en músculo, ¿sí? Y tejido adiposo. Y GLUT4 es la que responde a la insulina. ¿Sí? A ver si acá está el tema. Este tema es muy interesante. O sea, Pedro, paciente diabético, se inyectó insulina y no comió nada. O sea, peligroso, peligroso. Por eso no hay que inyectarse insulina para bajar de peso, pues se pueden morir, ¿sí? Porque el músculo y el tejido adiposo toman toda esa insulina, ¿ok? Y te da una hipoglicemia y ahí, bueno, cuidado. En este caso, en las opciones, ¿sí? Solamente está tejido adiposo, pero si había músculo iba a estar bien también. Y quiero que recuerden esto, por favor, porque también siempre preguntan. El reto de ñe, ¿sí? No es tan ñe, realmente, porque Ferro hizo una pregunta bastante fina en el examen y había preguntado que la insulina reprime, ¿sí? La expresión de fosfoenolpiruvato, carboxilinasa, o sea, PPCK, y glucosa 6-fosfatasa. O sea, el cuerpo dice, bueno, vieron que PPCK y glucosa 6-fosfatasa nos ayudan a sacar glucosa del hígado, ¿sí? A hacer gluconeogénesis. Y es como, ¿por qué yo voy a querer hacer gluconeogénesis? ¿Para qué yo voy a querer sacar glucosa del hígado si todo el tiempo tengo mi insulina alta? ¿Okay? O sea, si todo el tiempo yo tengo la insulina ahí funcionando. ¿Sí? Y bueno, también había preguntado cuáles eran las enzimas que aumentan. ¿Sí? O sea, la glucoquinasa para meter más glucosa. Y aumentan, como ven acá, son enzimas de la glucólisis y enzimas de la vía de las pentosas, ¿sí? Para tener así un esquema general de esto, porque esto también llevo a preguntar. Y bueno, esto es menos importante, realmente no. Si miran bien y si no, tampoco pasa nada. Y después
entender que el glucagón tiene un efecto catabólico. O sea, el glucagón lo que hace es destruye, ¿sí? Degrada. Y bueno, adrenalina y noradrenalina y glucocorticoides tienen más o menos el mismo efecto, ¿sí? Son hiperglicemiantes. Más que eso, no hace falta. Bueno, eso fue todo, amigos. El, el, esa fue toda la clase de glucosa. Bueno, sí, tenés que ir a parar la grabación.